Con su permiso, Honorable Asamblea, en nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales presento el dictamen que propone la aprobación de una significativa reforma a la fracción tercera del apartado A, artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de garantizar no solo el disfrute, sino el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres indígenas en la esfera de los municipios que se rigen por sus propios sistemas normativos. El dictamen plantea aprobar en sus términos el texto que nuestra honorable colegisladora aprobó por unanimidad de los 400 diputados presentes en la sesión del día 2 de octubre próximo pasado, a partir de la iniciativa propuesta por la diputada Eufrosina Cruz, el día 13 de octubre de 2013. Destaco a ustedes que esta iniciativa está inspirada en hechos que vulneraron el derecho político a ser votada de su iniciadora en el municipio de Santa María Quiegolani, en el distrito electoral de Tlacolula, en el estado de Oaxaca. Podría pensarse que de un caso concreto no habría razón para plantear una modificación a la ley fundamental de la República. Sin embargo, cabe decir que si bien ese hecho motivó una propuesta ante el órgano revisor de la Constitución, no se trata de una circunstancia que solo se haya presentado en esta ocasión o en ese lugar. Adicionalmente, y de mucha relevancia, es que el hecho y otros hechos como ese acreditaron la necesidad de reflexionar y plantear una acción afirmativa en defensa de los derechos políticos de las mujeres indígenas. Dejamos constancia de nuestro reconocimiento a las comisiones codictaminadoras y a sus presidentes, el senador Eviel Pérez Magaña, de Asuntos Indígenas, y al senador Alejandro Encinas Rodríguez, de Estudios Legislativos, segunda. Reconocemos su disposición para atender este asunto con la celeridad que estimamos merecía una cuestión vinculada a un derecho esencial de las mujeres indígenas. En la reforma que se somete a su deliberación y votación, se parte de la previsión vigente en el artículo 2 constitucional, en el sentido de que al elegirse a las autoridades o representantes para el ejercicio de las formas de gobierno interno en los pueblos y comunidades indígenas del país, se garantice la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, para elevar a la norma constitucional el énfasis de la acción afirmativa de enunciar específicamente 3 postulados: igualdad sustantiva entre hombres y mujeres indígenas. Primero, que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en sus formas propias de gobierno interno en condiciones de igualdad. Segundo, que las mujeres y los hombres indígenas podrán acceder al desempeño de cargos públicos y de elección popular para los que fueron electos o designados, o electas o designadas, conforme a su propio régimen de usos y costumbres, también en condiciones de igualdad. Tercero, que las prácticas comunitarias nunca podrán ser argumentadas o contrapuestas como límites a los derechos políticos y electorales de las personas que forman parte de un pueblo o comunidad indígena en la elección de sus autoridades municipales. Déjenme reiterarlo. Podría parecer que la norma vigente establece condiciones para la igualdad de la mujer indígena en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales en aras de participar en los procedimientos políticos y electorales de sus formas tradicionales de gobierno. Parecería que el ejercicio de sus derechos humanos de carácter político a votar y ser votadas y asumir responsabilidades públicas tuteladas a todas las personas en nuestro país por el orden constitucional vigente se encuentra garantizado en la norma suprema. Sin embargo, el umbral de la previsión y tutela constitucional, a través de enunciar acciones afirmativas a favor de la mujer indígena, nos ha parecido indispensable a quienes integramos la comisión o las comisiones unidas para llegar a una convicción a través de 3 caminos o 3 rutas. En primer lugar, que al contemplar por un lado la convivencia entre la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y su capacidad para decidir
sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, así como para aplicar sus propios sistemas normativos en la elección de representantes y designación de titulares de encargos públicos en sus municipios y en sus comunidades, y por otro, el régimen de libertades y derechos humanos que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario afirmar la preeminencia del derecho humano con carácter universal como sustento esencial de la proclamación y defensa de la dignidad esencial de todas las mujeres y los varones de nuestro país. En la convivencia de los sistemas normativo y tradicionales y el régimen de derechos humanos de nuestra Constitución, debemos conciliar la preeminencia del derecho humano en la estructura, desarrollo y práctica de los sistemas normativos de los pueblos indígenas. En segundo término, hemos atendido a las disposiciones de un número importante y muy significativo de tratados internacionales a los que como Estado soberano hemos concurrido para su negociación, para adherirnos a ellos y que contemplan premisas acordes al principio de dignidad humana y de igualdad esencial de toda persona. La prohibición de discriminar por cualquier motivo y en particular por razón de género del pleno disfrute y ejercicio de los derechos políticos. En tercer sitio, porque tenemos y estimamos que es compromiso que las situaciones de desventaja o de desequilibrio que enfrentan de manera particular las mujeres indígenas requieren que la norma suprema se disponga con medidas compensatorias para revertir esa desigualdad histórica y de hechos que enfrentan para ejercer sus derechos políticos y electorales de los pueblos indígenas. Señor orador, me permite un segundito, por favor, nada más pedirle, por favor, a la Asamblea que pongamos atención al orador. El tema que hoy se está tratando es un tema que creo que para todas y para todos es muy importante que sepamos el contenido de esta reforma constitucional al artículo 2, y por ello les pido que pongamos la atención debida al orador. Adelante, continúe. Gracias, por favor, señor presidente. Orador. Yo también ofrezco una disculpa a mis compañeras y compañeros por distraerles, pero se trata de una reforma constitucional vinculada al tema de mujeres indígenas. Así que con mi disculpa por distraerles con este tema, continúo. Tenemos también frente a nosotros una cuestión de más amplio espectro. No pensemos que estamos ante una cuestión que se reduce a la participación política de las mujeres indígenas. Sí lo es, pero también entraña algo que debemos reflexionar con amplio alcance. Me refiero a la lucha histórica de la mujer en general y de la mujer mexicana en particular por sus derechos políticos electorales. Es rico el antecedente de esta conquista de las mujeres del mundo y de México, por supuesto. El derecho de la mujer al sufragio activo y pasivo, el derecho de la mujer a acceder al desempeño de todo encargo público, el derecho de la mujer a participar en todos los ámbitos de las actividades políticas y públicas. Es por todo ello que me permito solicitar su voto afirmativo a esta reforma constitucional con la certeza de que estamos ubicando en la dimensión que requiere nuestra convivencia, tanto los derechos humanos de las mujeres indígenas para participar políticamente en sus comunidades, como el principio democrático, como valor insustituible de igualdad, al amparo de la fortaleza de la norma constitucional, como expresión y garantía de los derechos políticos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor senador Enrique Burgos García.